Hola a todas y todos. Hoy tenemos el placer de presentar a José Carlos Silva Macher, actual profesor de la Facultad de Economía PUC, doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, quien también es ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universidad Agraria de La Molina y Master of Science in Environment and Development por la Universidad de Londres. Buenos días, profesor Silva. En nombre de la revista Económica, le agradecemos tenerlo aquí para esta entrevista, ya que consideramos que su opinión nos puede aportar una información muy valiosa acerca del tema. El objetivo de esta entrevista es recoger una perspectiva multidimensional sobre la preocupación por el medio ambiente en relación al derrame de petróleo que hubo por parte de la empresa Repsol hace un par de semanas en el mar de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y estoy a su disposición para responder las preguntas que pueda contestar. Muy bien, excelente. Muchas gracias a usted. La primera pregunta sería que la mayoría de los estudios relacionados al tema han abordado la preocupación ambiental desde una perspectiva dual, con dimensiones que usualmente están enfrentadas y que han capitalizado el discurso ambiental desde sus comienzos. Teniendo esto en cuenta, queríamos saber cómo se puede entender mejor esta problemática desde un carácter multidimensional y multiescalar como el que propone usted. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que para este evento, digamos, catastrófico sobre el derrame de petróleo de Repsol, tenemos diferentes dimensiones, ¿no? Temas, ¿no? para abordar, ¿no? Yo creo que en primer lugar deberíamos de destacar, creo, la cuestión ética, ¿no? La cuestión ética de la empresa, ¿no? Que muestra, ¿no? En primer lugar, en su respuesta rápida, ¿no? Evidencia de tratar de minimizar, ¿no? La magnitud del derrame, ¿no? Y eso, digamos, es muy serio, ¿no? Pues porque no se hace, digamos, una búsqueda de la verdad y de ser transparentes, ¿no? Y estas cosas que son tan importantes, sobre todo en situaciones de emergencia, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto ético, ¿no? Tiene que ver con también la evidencia que se muestra respecto a la falta de prioridad sobre aspectos de medio ambiente, salud y seguridad en las operaciones de una sustancia peligrosa en grandes cantidades, ¿no? Como es el caso del petróleo, ¿no? Y un punto de descarga, digamos, para una refinería, ¿no? O sea, estamos hablando de magnitudes muy grandes, ¿no? Del manejo de una sustancia peligrosa, ¿no? Y he visto fotos, ¿no? de tuberías corroídas, ¿no? Que demuestran, pues, una falta total de responsabilidad en aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, ¿no? Que no se pueden admitir, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto, ¿no? Una primera dimensión, yo creo, muy importante, ¿no? En este análisis. Muy bien, profesor. Entonces, tomando en cuenta todas estas dimensiones y que usted menciona, con las cuales he hecho un análisis un poco más profundo de esta problemática que involucró el derrame del petróleo, queríamos saber cuáles cree que serán las consecuencias a largo plazo de este derrame y además saber si nos puede comentar un poco acerca de la cultura de la prevención, la cual evidentemente en este caso fue pobre y fue totalmente ignorada o mal manejada por parte de Repsol y también por parte por las autoridades, ¿no?, del país. Sí, así es. Sí, hay, yo creo, esta falta de cultura, ¿no? Yo hablo de cultura porque es algo que afecta a diferentes sectores, ¿no? O sea, está involucrada obviamente la empresa, ¿no? Pero también yo creo que el mismo gobierno, ¿no? El mismo Estado, ¿no? En este caso, porque aquí hay una falta lo que yo percibo, ¿no? Es una falta de voluntad para hacer esfuerzos de desarrollar una cultura de prevención de la contaminación, ¿no? Pero también prevención de accidentes y todo lo que conlleva a una cultura de un carácter más preventivo, proactivo, ¿no? Adelantándote inclusive a cuestiones o sea, análisis que nos permitan, digamos, proyectarnos sobre las potenciales consecuencias de nuestras operaciones, ¿no? Operaciones industriales como estas, ¿no?
tendrían que ser supervisadas de la manera más estricta, ¿no? ¿Y esto por qué, no? O sea, estamos en un país también con un conjunto de limitaciones, ¿no? Entonces, una vez que se genera el problema, ¿no? Tenemos tenemos limitaciones de medios, ¿no? Para poder enfrentarlo adecuadamente, ¿no? Y también, siendo conscientes de ello, tenemos que hacer inclusive doble esfuerzo en prevención, justamente, para que no pase las cosas. Porque una vez que pasan, no tenemos las fuentes, los medios para desarrollar las acciones correctivas, ¿no? O si las desarrollamos de manera muy limitada. Entonces, la cultura de prevención realmente es algo que no solamente abarca el tema medioambiental, sino es general, ¿no? Y esta misma idea de la prevención se puede pensar en diferentes escalas, ¿no? Cuando digo escalas, me refiero a escalas espaciales temporales, ¿no? O sea, espaciales desde, si quieren, la operación de una industria en particular, pero también, digamos, podemos ir extendiendo a un sector, ¿no? O a la economía en su conjunto. Y en lo temporal, pensar en las cuestiones inmediatas, en el corto plazo, en el largo plazo, el muy largo plazo, y poder pensarlo, yo creo, digamos, quizás a través de las preguntas, ¿no? Que uno tendría que ir haciéndose en un ejercicio reflexivo, ¿no? Sobre cómo estamos funcionando, ¿no? En estos temas, ¿no? Esa es, yo creo, la cuestión. Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Si quieren, ¿no? Con esto del petróleo, por ejemplo, tenemos que ver, digamos, la vulnerabilidad, digamos, asociada, ¿no? A un espacio de una descarga al lado del mar, ¿no? O sea, una descarga de buques, ¿no? De petróleo, ¿no? En el mar, pues implica, pues, una serie de cuestiones especiales, ¿no? Una vez que ha salido este derrame, los expertos, digamos, en derrames de petróleo dicen que esto va como difundiéndose, pero también sedimentándose, ¿no? Y de alguna manera queda como un daño persistente, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y después, el hecho de que no veamos una mancha de petróleo no significa que no exista la contaminación. Y ahí yo me gusta usar, digamos, este ejemplo de si tú tienes una jarra de agua y tú echas unas gotas de un veneno, ¿no? Tú ya no puedes tomar esa agua. Así no veas, así la veas transparente, clarita, el agua con ese veneno ya no se puede tomar, ¿no? Entonces está contaminada. Y son unas cuantas gotas que pueden contaminar una cantidad mucho mayor de líquido, ¿no? Y entonces en este caso, en el ámbito marino, esas gotas no son gotas, sino son miles de barriles de petróleo, ¿no? Que han caído, digamos, sobre el océano y se han esparcido, digamos, por sitios, muchos kilómetros, ¿no? De costa, ¿no? Entonces, ese, ese punto, ¿no? De ese veneno, digamos, que está en el océano disperso, ¿no? Es un problema persistente, ¿no? Y esto es lo que realmente lo hace una catástrofe también, ¿no? Pero esa es una escala, ¿no? Esa es la escala, digamos, del desastre, la operación misma, ¿no? Pero también hay otras escalas, ¿no? Que también nos tienen que hacer reflexionar sobre nuestra vida en una sociedad que depende de energía fósil, ¿no? Y esta es una escala ya sistémica, ¿no? Pero que también yo creo es importante y tienes que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque en tiempos, pues, de cambio climático, pérdida de biodiversidad y grandes problemas ambientales, pues no podemos dejar de lado, ¿no? La reflexión en torno al uso de energía fósil, ¿no? Y a la forma, digamos, en que vivimos, ¿no? O sea, si quieren, nuestros patrones de producción y consumo, ¿no? Entonces, de alguna manera también estos desastres también nos tienen que hacer reflexionar, digamos, sobre estas dependencias en la energía fósil y en el largo plazo, ¿no? O mediano y largo plazo, pensar en cómo, no solo transición energética, porque muchas veces se habla de transición energética y todo lo demás sigue igual. Acá no se trata simplemente de cambiar una energía por otra energía, que implica una serie de costos también sociales y ambientales, ¿no? Incluidas las renovables, sino se trata realmente de reorganizar, digamos, el sistema en su conjunto, que incluye nuestros patrones de consumo también, ¿no?
por ejemplo, el movilizarnos en autos privados, ¿no? Individuales, ¿no? Y gastar, digamos, en grandes avenidas y todas estas cosas. Todo este sistema de infraestructura en base al auto privado es una cuestión, digamos, que no tiene sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Entonces tendríamos que repensar la forma en que nos movilizamos, ¿no? Empezando pues por las ciudades, si quieren, ¿no? Y Por temas de ese supuesto. tipo, ¿no? Ujú. Claro, por supuesto, porque el daño que ha ocurrido a raíz de este derrame de petróleo y también a raíz de la contaminación que constantemente emitimos, por supuesto que tiene un efecto a largo plazo bastante negativo y como usted menciona, tiene que abrir esa transición, no de una energía a otra, sino una total transformación de la manera en la cual nos relacionamos con el medio ambiente y eso viene por parte tanto de los ciudadanos como del gobierno, justo como usted mencionó. Y tomando en cuenta ese punto, recientemente, la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales emitió un informe sobre los hallazgos y las recomendaciones tras el derrame de petróleo. Y entre esas, las principales recomendaciones plantean que el gobierno apruebe en los próximos 6 meses un plan de contingencia nacional ante desastres ocasionados por contaminación de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes en el mar. ¿Usted cree que esto pueda ser posible tomando en cuenta las severas deficiencias estructurales e institucionales que tenemos en el Perú? Bueno, yo creo que igual, ya, uno no puede negar también las iniciativas que se están haciendo, pero lo que puedo decir es que no son suficientes, ¿no? Por eso cuando propongo esta idea de una cultura de prevención de la contaminación, obviamente no es solamente el mar, ¿no? Sabemos que estos derrames de petróleo ocurren también en la Amazonía y tenemos ahí quizás invisibilizados, quizás porque no están tan cerca a Lima, ¿no? Y eso es otro problema, pero el fenómeno es mayor, ¿no? Es mayor que la medida que se está tomando en esto que me comentas, ¿no? Pero también yo creo que lo podemos ver reflejado, ¿no? En las normas, digamos, que han reducido, digamos, las exigencias ambientales con la lógica de fomentar más inversión privada o más inversión extranjera y, y con la lógica de inversión sí o sí, ¿no? Le damos permiso a empresas mediocres e irresponsables como Repsol, ¿no? Para que operen sustancias peligrosas en grandes cantidades en nuestro territorio. Y esto es, digamos, inadmisible. Pero parte de esa cultura del sí o sí, o la mirada miope, ¿no? De que lo único que importa es el crecimiento económico y se olvidan de todo lo demás. ¿No? Y no es eso, ¿no? O sea, justamente la multidimensionalidad que tiene que haber en estos temas parte pues de una cuestión de ética, de respeto de la vida, respeto de los ecosistemas, pero también las cuestiones legales, ¿no? Necesarias para soportar, ¿no? El aparato institucional que prevenga, digamos, estos desastres, ¿no? Y lo que hemos visto en los años pasados, pues, es relajamiento de normas ambientales, están los paquetazos ambientales, que es una desgracia realmente, y también, digamos, resistencias a firmar acuerdos tan importantes como el acuerdo de Escazú, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces no hay una cultura, ¿no? Que motive, digamos, realmente trabajar en serio y con calidad en estos temas, ¿no? Y que es el tema, pues, de salud, seguridad y medio ambiente en el caso de operaciones industriales y más allá, ¿no? Eso. Por supuesto, tal como usted menciona, se tiene esta idea de que en realidad la economía es como todo un círculo y el medio ambiente es parte de ella, cuando en realidad se debería tomar quizás una iniciativa de pensar que es el medio ambiente, el cual es un todo y es la economía que forma una parte de esto. Y del MOL que usted menciona ya para finalizar, o una pregunta en la que usted puede dar más bien una conclusión, y es que tomando en cuenta la escala ya no solo del Perú, sino también global, desde donde claramente los seres humanos en la actualidad tenemos dependencia por las energías fósiles, las cuales a su vez pueden traer consecuencias negativas. ¿Usted cree que hay alguna manera de enfrentar esta dependencia o algunos primeros pasos para empezar a hacerle frente, tomando en cuenta, claro, la justicia y la sostenibilidad ambiental? Yo creo que hay, no hay un único camino en esto, ¿no? Yo creo que hay diferentes respuestas, ¿no? Digamos, podríamos decir, de escala mediana, pequeña, ¿no? En diferentes partes del mundo, que de alguna manera están interconectadas porque, digamos, se encuentran dentro de este marco
que reconoce que hay una crisis, ¿no? Una crisis, algunos le llaman civilizatoria, ¿no? O sea, una crisis social, ecológica y de muchos otros aspectos que uno podría incorporar en esto, ¿no? Algunos clasifican, digamos, el momento en el que nos encontramos como el antropoceno, ¿no? ¿No? Y es un momento en el cual, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo una gran aceleración en la economía mundial, ¿no? Un gran cambio en actividad humana, pero que también vino acompañada de un gran cambio en los sistemas planetarios, a escala de los sistemas planetarios. O sea, los seres humanos empiezan a transformar, digamos, los sistemas a nivel del planeta, ¿no? El cambio climático es uno de ellos, pero hay más, ¿no? Está la sobrepesca, está la deforestación, está la contaminación de ríos, está, digamos, la alteración de los ciclos del nitrógeno, del fósforo. Todas estas cosas son importantísimas para poder mantenernos dentro en vida, ¿no? Dentro de este planeta, ¿no? Y de alguna manera, el pensar la economía, ¿no? El pensar de la economía como un todo, ¿no? Y considerar el medio ambiente simplemente como una externalidad o como la provisión de recursos naturales y la asimilación de residuos y conceptualizarlo todo en valores de intercambio, en dinero, en unidad monetaria, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces es mejor, ¿no? Es mejor para poder ser conscientes de esto, pasar a un paradigma que considere lo que en economía ecológica se conoce como el metabolismo social o el metabolismo de la sociedad, ¿no? Y entonces pensar a la economía como un sistema abierto, ¿no? Que para funcionar requiere de una entrada de materia y energía del ambiente y una salida de residuos, ¿no? Y eso está gobernado por leyes de termodinámica, ¿no? Por leyes de termodinámica, ¿no? Como que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, si entra un recurso natural, pues va a salir como residuo tarde o temprano. Y lo otro, la ley de la entropía, ¿no? Si tú usas una sustancia como el petróleo de baja entropía, útil, ¿no? No desaparece, ¿no? Por la primera ley, pero también lo que ocurre es que se transforma y se transforma en una energía disipada, en dióxido de carbono, que es residuo, genera cambio climático y que ya no nos sirve para volver a mover nuestras máquinas, ¿no? Entonces hay un cambio irreversible, hay un paso del tiempo. Y la economía que nos enseñan es una economía circular, que es una economía abstracta, que no considera, digamos, la ley de la entropía. Esto ya lo dijo Nicolás Georgescu-Roegen en 1971 y al parecer todavía sigue invisible, ¿no? En la teoría. Y eso es un serio problema, pues porque cambia muchos de los supuestos con los cuales se construyen, digamos, las teorías económicas y esta, digamos, falta de atención, yo creo, a la dimensión ambiental, de alguna manera también nos lleva pues a estas decisiones de no prestar o no fiscalizar adecuadamente a industrias o tener una visión de que el Perú va a funcionar más si es que se industrializa todo, ¿no? Y todo se mecaniza, ¿no? Como con ese ideal de desarrollo no sé, yo creo, de mirada lineal, ¿no? Como si hay una ruta, ¿no? Para poder vivir bien, ¿no? En este planeta, ¿no? Cuando justamente la idea, y aquí va quizás un poco la propuesta, es pensar más en lo que Arturo Escobar llama el pluriverso, ¿no? Pensar en varias posibilidades, en varios universos posibles, no un único universo o un único tipo de desarrollo, sino encontrar esa complejidad de alternativas y que puedan convivir, ¿no? Que puedan estar juntas, ¿no? Respetándose, ¿no? Con un marco, pues obviamente, no sé, de derechos humanos, democracia y estas cosas, ¿no? Tan importantes, ¿no? Pero con cierta autonomía, cierta libertad, ¿no? En ese sentido, para poder tener más opciones, ¿no? Y no pensar, ahí viene también otro tema, ¿no? No pensar en estos nuevos empaquetados, ¿no? De conceptos que no funcionan, ¿no? Como por ejemplo el concepto de desarrollo sostenible es un concepto que no funciona, ¿no? Esto se presenta desde 1987, la cumbre de Río, ha servido para, digamos, meter ciertos debates, pero de alguna manera cree en estos conceptos de que el crecimiento económico y el impacto ambiental se pueden separar,
¿no? O sea, las curvas de Kuznets ambientales, la desmaterialización y estos temas, ¿no? O que las tecnologías van a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Son, digamos, cuestiones que todavía persisten, ¿no? Se reempaquetan, ¿no? Ahora el empaquetado antes fue la economía verde, el crecimiento verde, ahora tenemos el empaquetado de la economía circular, y se repiten, ¿no? En las narrativas, digamos, políticas, ambientales, y no se reflexiona, ¿no? Sobre sus posibilidades, ¿no? Y basta simplemente prestar atención, no sé, a la ley de la entropía y estas cosas y cambian las cosas, ¿no? Por Por ahí va. supuesto, totalmente. Muchas gracias, profesor Silva, por su tiempo, por haber abordado de manera tan satisfactoria todos los problemas que aquí le planteamos y por dar respuesta a nuestras interrogantes. Asimismo, nos gustaría volver a contar con usted en futuras entrevistas, ya que fue un placer estar aquí hablando con usted y con su ayuda poder tomar conciencia sobre todos los posibles efectos negativos del deterioro medioambiental y sobre todas estas cosas que tienen que tomarse en consideración, ¿no? Para poder plantear soluciones que sean reales y que no sean provisionales o que simplemente se enfoquen en crecimiento económico, sino en algo verdaderamente justo, ¿no? Tanto para el medio ambiente como para nuestro progreso a largo plazo. De igual manera, les invitamos a todos ustedes a que nos sigan en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para más contenido acerca del ámbito económico nacional e internacional. Muchas gracias.